Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Qué bueno verlos a todos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a iniciar nuestra reunión de esta noche. Primero quiero pedirles que tengan la bondad de cerrar sus ojos. Vamos a orar, a pedirle al Señor su bendición, aunque ya nos ha bendecido, pero su bendición sobre la palabra. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa una vez más. Gracias por darnos el privilegio de ser tus escogidos para aprender más de ti cada día y depender de tu gracia y de tu misericordia. Te damos gracias por este día, que no nos ha faltado el pan en nuestra mesa, el sustento de nuestra vida. Gracias por cancelar nuestros compromisos, por sacarnos adelante en victoria, Señor. Gracias por ser nuestro único y suficiente proveedor. Bendigo a mi congregación, cada familia, cada hogar aquí representado. Gracias por aquellos que se han ido, Señor, por alguna razón. Gracias, donde quiera que estén, alcánzalos con tu gracia y tu misericordia. Y a nosotros síguenos dando fuerzas para no abandonarte, para no darte la espalda, para estar siempre en tu presencia, como cantó David, Señor, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Muchas gracias por los proyectos que hay para el resto del año y gracias por darnos tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Dime qué tienes en casa. Ahí solamente. Tengan la bondad de sentarse. Le pido al Espíritu Santo que Él derrame su revelación y que nos impacte con esta palabra. Esta historia es muy interesante, especialmente para nosotros, los hombres, que somos los encargados de ministrar nuestros hogares, de ministrar nuestras familias. Aquí tenemos el espectro de un hombre de Dios, profeta, discípulo de Eliseo. Indudablemente, todos sabemos que los profetas del Antiguo Testamento tenían su academia, tenían sus estudiantes. Eso lo encontramos en todos los profetas, especialmente en Elías. Cuando van caminando con Eliseo para dejarle el manto, dice que cuando iban caminando se encontraron 3 grupos de profetas que le decían a Eliseo: ¿sabes hoy que será quitado tu maestro? Y él les decía: sí, cállense. Se supone, dicen los estudiosos, que esos profetas eran de la escuela de Elías. Entonces, lógicamente, como Eliseo hereda el ministerio, o mejor dicho, arrebata el ministerio de Elías, también funda su propia escuela. De manera que también está formando profetas. Y este hombre, que no se nos dice el nombre, era uno de sus discípulos. Por eso dice la mujer: tú sabes que tu siervo, mi marido, ha muerto. Aquí tenemos 2 o 3 perlas que quiero sacar para que nosotros aprendamos algo con respecto a los fracasos de esta gente, porque no solamente de los héroes podemos aprender, también podemos aprender de aquellos que fracasaron,
que no cumplieron su cometido, que no cumplieron su responsabilidad de dejar un buen legado a su familia, no cumplieron con ser responsables de sus hogares. Lo que se dice, fueron candil de la calle y oscuridad en su casa. Y de eso abundan en la iglesia. Hay muchos hombres que se empeñan tanto y se entregan tanto al servicio del Señor o de la iglesia, en este caso de un ministerio, que abandonan la responsabilidad que deben de tener. Y a quienes dejan con problemas a la esposa y a los hijos. Aquí tenemos algo muy interesante. La mujer de repente aparece, esta viuda aparece en escena, y resulta que Eliseo llega a visitarla. Y entonces la primera queja que presenta ella, haciendo un perfil de su difunto esposo, le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, pero resulta que ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Eso quiere decir que este hombre, aún siendo profeta, un mensajero de Dios, un hombre que edificaba el reino de Dios en la vida de otras personas, no supo ser un buen administrador financiero. Dejó endeudada su casa, dejó problemas financieros de tal manera que ahora cuando se muere empiezan a llegar los acreedores. Y esto realmente es una vergüenza para nosotros, los que servimos al Señor, o los que estamos diciendo que asistimos a la iglesia. Esto es una voz de advertencia para que nosotros realmente aprendamos de los errores de estos hombres que no supieron ser buenos administradores de sus finanzas. Fueron buenos profetas. Este hombre era un alumno, posiblemente era un alumno muy aplicado de Eliseo, pero malísimo para mantener las finanzas en su hogar. Y esto nos enseña que uno de los renglones que más debemos cuidar nosotros como cristianos son las finanzas. Ser responsables con los pagos, ser responsables de cómo manejamos. ¿Será que este profeta diezmaba, ofrendaba, sembraba, preparaba su casa o sus finanzas para que en su casa no faltara nada? ¿Cómo es posible que un profeta de esta escuela, de este perfil de Eliseo, que había alcanzado un ministerio brillante en su tiempo, un alumno aventajado de Eliseo, dejara problemas financieros en su hogar? Esto quiere decir que muchos de nosotros, hombres o mujeres, padres o madres, no estamos siendo de bendición para nuestros hijos. Porque ahora resulta que los acreedores han empezado a llegar. Y aquí está la clave para que me haga pensar eso. Cuando Eliseo en el verso 2 le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ahí ha escondido algo que escarbando un poquito no es difícil entenderlo. ¿Qué te queda de todo lo que tenías? ¿Qué te queda? Eso me dice que antes de que llegaran por los hijos, primero ya habían llegado acreedores a llevarse los muebles, a llevarse la mesa, el comedor, el carro, el vehículo, cualquier cosa. De manera que ahorita que aparece Eliseo, esta mujer, ya no le queda nada. Por eso dice: ya no tengo nada más que una vasija de aceite y un poco de... Una vasija de aceite, un poquito de aceite, es todo lo que me queda. ¿Y mis hijos? Veamos el proceso de embargo que esta pobre mujer tuvo que aguantar, tuvo que sufrir. Cada vez, cada día, cada semana posiblemente llegaba un acreedor a tocar la puerta y a cobrar, pero el marido está muerto y lógicamente los acreedores no se conforman con que se haya muerto. Bueno, ¿qué me puede dar para pagar la deuda que me tenía? Eso quiere decir que a medida que fue transcurriendo el tiempo,
La mujer se fue quedando sin nada hasta que llegó un momento en que lo único que le quedaron fueron los hijos. Miren qué tremendo. Eso quiere decir que aún dentro de la iglesia, aún dentro del culto a Dios, hay personas irresponsables en este aspecto, que no aseguran el sustento de su casa. No estoy hablando de seguros, porque es una maldición confiar en el hombre. En una ocasión un hermano que se congregó con nosotros vendía seguros por mucho tiempo, es su profesión, creo yo todavía. Y le dije, mira tú, ¿y a mí me venderías un seguro? Porque se me ocurrió hacerle la pregunta y me dijo, no, pastor, a usted no le vendería un seguro. Primero porque usted cree en Dios. Y segundo porque los seguros son un engaño realmente. Y perdone que se lo diga, pero ya que estamos en confianza. Eso me abrió un panorama de que muchas veces nosotros confiamos más. Y lo he visto en los hospitales cuando de repente estoy sentado haciendo una visita y llega alguien a reclamar un servicio médico y lo primero que le dicen es, mire, pero esto no aplica a su seguro, esto no lo cubre su seguro. Y ahí todo se desploma, porque entonces la persona o el hermano o el cliente va confiado en que la famosa tarjetita le va a abrir las puertas del hospital y resulta que eso no lo cubre, porque la letra chiquita lo dice. Entonces yo aprendí hace muchos años a no confiar en esas cosas, ni para el carro, ni para nada, mucho menos para mi salud. Pero este hombre nos deja una lección de que dejó tan endeudada su casa que poco a poco le fueron quitando todo a la esposa. Y eso es lo que estoy viendo yo en muchos hogares hoy en día. No están haciendo previsión, no están preparando el futuro de sus hijos o de las esposas o de la casa o de la familia, porque se dedican a servir al Señor, a orar, a leer la Biblia, pero allá adentro hay una falencia de administración financiera, y eso a la postre va a ser un daño terrible. Por eso es que aunque nosotros aquí en Visión de Fe tenemos la visión de que la madre o la esposa debe estar en casa cuidando a sus hijos para que no se le desvíen, tristemente, aún estando ahí, se les están desviando, porque no han hecho previsión de palabra. No han pensado que al alejarlos del fuego, de la presencia de Dios, los están enfriando, los están mal enseñando a que al Señor se les sirve cuando se puede y cuando ellos quieren. Y eso es un mal endémico en mucho pueblo cristiano. Tristemente, eso sucede aquí adentro de nosotros. En ese caso, es mejor entonces que la esposa, como dicen en otras iglesias, le dé una mano al esposo y se vaya a trabajar. Porque si va a estar en la casa tolerando que su familia no asista, no se consagre, no se santifique, no está proveyendo lo necesario para eso. Por eso dice la Biblia, oye, hijo mío, la dirección de tu madre. Entonces, ¿hacia dónde está la madre dirigiendo a sus hijos? ¿A dónde los está dirigiendo? ¿A la presencia de Dios? ¿A la consagración? ¿A la santidad? ¿O los está dirigiendo a una vida mediocre espiritualmente hablando, a una vida de medias tintas, con un pie aquí y otro pie allá? Yo quiero decirles algo con todo respeto, pero con mucho amor, porque ustedes son responsabilidad nuestra como pastores, porque Pedro dice que nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Por eso dice Pedro, ayúdennos, hónrennos con su vida, con su asistencia, porque nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Y ese pedacito de palabra muchos no lo toman en cuenta. No lo asimilan, de que por ser puestos por Dios, porque Dios los puso aquí, de alguna manera, si los puso aquí, sí los puso aquí. Ese prefijo sí depende cómo lo vea usted o cómo lo vean las personas. Porque si Dios nos puso en este lugar, en este tiempo y en este edificio y en esta congregación, entramos a formar parte de una familia, de un núcleo.
Por eso muchas veces, aunque se alejen un tiempo, siempre hay un cordón umbilical que los trae. Y nosotros tenemos que entender, no podemos, como yo como enseño muchas veces, no podemos dejar al Señor con la mesa servida. Estamos repitiendo lo mismo que hizo aquella gente de la parábola. El rey hizo una fiesta, preparó la mesa, preparó los alimentos, la comida y todo, y le dijo, mira, tráeme a los invitados. Y algunos empezaron a pretextar, tristemente empezaron a pretextar. Compré una finca, me voy a casar, tengo un negocio, la pandemia, los virus. Esas son excusas ya que no tienen ninguna validez. Y entonces, ¿qué pasó? Dejaron al rey, según la parábola, dejaron al Señor con la comida servida. Para mí, en lo personal, es una ingratitud lo que mucho pueblo hace con el Señor. No con nosotros los pastores. Nosotros hemos sido enseñados a predicar a 10 personas, a 5 personas. Nuestro ministerio empezó con un discipulado en Guatemala, un discipulado de 3 personas, una familia compuesta por 3. Ese fue nuestro inicio. Y de ahí en adelante el Señor nos fue llevando de grupo en grupo. Entonces no nos podemos quejar que la iglesia no se llena o no crece. A nosotros no nos interesa un crecimiento numérico, porque según mi experiencia, mientras más gente haya en la iglesia, menos responsable es el pastor de esa cantidad terrible de gente. Por eso es que en ese tipo de congregación que no critico, pero que tampoco deseo, por mi deseo propio, es que se pierde el contacto con la gente. Y el Señor ha puesto en mí, en mi esposa también, pero a otro nivel, ha puesto en nosotros un sentido de familia. Quizá porque fuimos arrancados de nuestra familia en Guatemala, el Señor, dice la palabra, nos hace habitar en familia. Pero ¿qué hace nuestra familia? Nos abandona, no a nosotros, sino el núcleo. No sé si me estoy explicando, y eso es parte de esto que le pasó a esta mujer. Este profeta andaba profetizando por todos lados, y supuestamente, si lo pasamos a tiempos presentes, usaba su tarjeta de crédito a diestra y siniestra hasta que la topó, y ni cuenta se dio en qué momento el Señor tenía un kairos para él y llevárselo. Y dejó su casa totalmente desamparada financieramente. Entonces, muchas veces, nosotros, hombres y mujeres, servidores de Dios, no nos damos cuenta de que el tiempo no nos pertenece. El tiempo es de Dios. Por eso sabemos lo que dice Romanos: a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también salvó, y a los que salvó también los puso en un momento, en un kairos de Él, en un momento determinado. Por eso, aunque nosotros a veces querramos irnos de su presencia, David, ¿qué dijo? ¿Y a dónde me iré de tu presencia, Señor? Por ejemplo, quiero hacer una pequeña observación, con temor. Pero tengo que corregir como pastor algunas cosas. Ya se abrió el área de niños, ya se abrió el área infantil. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Que ya no van a venir a la iglesia? ¿Ya no son cristianos? ¿Ya no pertenecen al reino de Dios? Yo quisiera que alguien me contestara, por lo menos en WhatsApp, ¿cuándo tomó la decisión por sobre la decisión de Dios, de la instrucción que nos dio de decir, bueno, ya es necesario, abran el área infantil? Ya todo está sanitizado, los maestros están enseñados, ya todo está preparado, volvamos nuevamente a lo que éramos antes. Pero ¿qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con los herederos de la salvación? ¿Qué pasó con aquel fuego que tenían sus hijos, que venían corriendo al área infantil a recibir sus clases, a ser edificados? Entonces la pregunta que surge según este mensaje es: ¿qué le está dejando usted a sus hijos? Los está dejando vacíos, vacíos de fe, vacíos de identidad, porque a medida que transcurre el tiempo y usted abandona a sus hijos por miedo,
pero le aseguro que en su casa se reúnen con sus primos, juegan con sus vecinos o qué sé yo, aunque con mascarilla y todo lo que usted me diga. Pero ¿por qué permite que su corazón le engañe tanto? Pero por sobre todo, voy a decir algo lapidario. ¿De cuándo acá usted toma la decisión de no traer a sus hijos a la iglesia? Cuando es parte de nuestra visión, cuando es parte de lo profundo de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque se supone que la esposa de sus hijos varones tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. O por lo menos traerla para que aquí se vaya formando. Amén, Cristian. Es aquí donde ella se tiene que ir formando y adquiriendo la identidad de la familia espiritual de Cristian. Pero sus hijos, ¿a dónde van a ir? Cuando despierte el eros, cuando despierte la necesidad. El gobierno dice que ahora en mayo, no, en abril, ¿va? ¿En qué mes estamos? ¿En abril? Febrero, marzo, abril. En abril se abren las escuelas. ¿Los va a mandar? No, pastor, no los voy a mandar. Ajá. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a nuestros gobernantes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Obedeced a vuestras autoridades. Obedeced a vuestras autoridades. ¿Sabe por qué? La mayoría de entrevistas que han hecho los periodistas es: ¿y usted va a mandar a su hijo a la escuela? Sí. Porque aunque en la casa él está aprendiendo, está totalmente aislado. Y, bueno, la maestra que tengo enfrente me lo puede decir, le está quedando vacío el sentido de identidad social. Le está quedando vacío el sentido de identidad social. Porque es en la escuela en donde socializamos. Es ahí donde yo aprendí mi identidad masculina. Es ahí donde aprendí lo malo para que me lo corrigieran en la casa y lo bueno para que me felicitaran. Pero ahora viene la gente, incluso cristianos, que tienen la obligación de obedecer las leyes y dicen no. Y como le dicen no a la escuela, también le dicen no a la escuela bíblica. Y ahí sí la cosa se pone mal. Porque aquí se está preparando a sus hijos para el futuro. Aquí se les está enseñando la disciplina eclesiástica, la disciplina de la palabra, no la disciplina humanista del hogar, que es buena. Por eso dice la Biblia: corrige a tu hijo mientras haya tiempo. Esa es la disciplina humanista. Pero también está la disciplina de la palabra. Por eso dice la palabra en Lucas que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Es una cruz. No entiendo cómo padres cristianos que tienen fe en Dios no tienen fe de que el Señor pueda tener a sus hijos tranquilos. Porque entonces la pregunta que brota es: ¿qué les está dejando? ¿Qué legado les está dejando? ¿Qué identidad van a tener sus hijos? Por eso, aunque les duela, les voy a decir esto: es más fácil que sus hijos imiten a los del mundo que a los de su congregación, porque dejan de verlos. Porque la Biblia dice: nada hace el hijo sino lo que ve, no lo que oye, lo que ve hacer al Padre. No me niega, maestra, que los niños aprenden viendo en su escuela. Hágame así o no. Usted es pedagoga, usted es maestra. Los niños necesitan ese espacio de sociabilidad. Hicieron una encuesta en CNN, en otros países. ¿Qué es lo que más extrañaste de tu escuela?
mis compañeros, ¿por qué somos tan ingratos, hermano? Por eso, hace años, tuve que hablar fuerte con algunas personas de la congregación que empezaron a irse de la iglesia, y la crueldad es que esos niños que crecieron aquí, que nacieron aquí en cuna de visión de fe, cuando los padres se enojaron con nosotros, se los llevaron, y el Señor me reveló este dolor. Los arrancan de su núcleo y ahora se van a otra iglesia. ¿Y qué es lo primero que hacen los niños, profesora? Hacen esto, están solitos, no conocen a nadie, perdieron su contacto y ahí están solitos, y eso psicológicamente afecta de doble partida, mental y espiritualmente, porque ahora él se convierte en un nuevo, y hay que probarlo para hacerlo parte del núcleo. Y yo dije en esa ocasión: papás, no sean ingratos. Está bien que ustedes se vayan y se enojen y todo, pero ¿por qué sacan a sus hijos del núcleo de sus amigos? Les están dejando un legado de inseguridad. No tienen una firmeza de empezar en su escuela desde primero, segundo, tercero, hasta bachillerato. ¿Sabe qué se perdió ya? Desde el punto de vista profesional. Aquí en el país, por ejemplo, hace años que yo no veo un anuncio en el periódico. Se invita a los de la promoción de 1980 a una reunión en el Camino Real. Eso ya no existe. Porque antes se apreciaba mucho la promoción. Los que empezamos de primero a sexto, luego bachillerato, y todavía algunos rescatados en la universidad. Esa es la promoción. No sé si los profesionales que hay aquí, hermana Ceci, ¿se usó eso algún tiempo aquí? ¿Se usó? ¿Se sigue usando? No. Por eso es que los profesionales, la primera pregunta que nos hacemos en el ejército Bernal es: ¿y a qué promoción pertenece usted? Porque es un grupo, es un núcleo, y eso pasa aquí en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Mamás, y esto no es asunto de padres, esto es asunto de mamá. No sean ingratos, no priven a sus hijos de pertenecer a un núcleo, de pertenecer a una generación, porque aparte de todo, cuando lleguen a la vida, ¿cómo van a llegar preparados cuando salgan de las cuatro paredes de la iglesia? No quisiera avergonzar a nadie, pero ¿qué sucede cuando un hijo no está preparado para ir a la universidad? Estoy seguro que si yo le diera un tiempo, ellas nos darían una buena respuesta y dirían: no, papás, no saquen a sus hijos antes de tiempo, no les priven el privilegio de ser bien cimentados para cuando vayan a enfrentar sus demonios de la universidad o de la calle. No los priven, no les roben ese privilegio de ser bien enseñados, porque el mundo los va a engullir por una sencilla razón, y ya termino. Egipto siempre le pide a los hijos al pueblo de Israel. Egipto lo primero que le pide a los de Israel es a los hijos. ¿Se lo demuestro? Faraón, queremos ir a adorar al Señor. Muy bien, pero sus hijos se quedan aquí en Egipto. Pero sus hijos se me quedan aquí. Vayan ustedes, vayan a hacer sus sacrificios, pero sus hijos se quedan aquí. Y si Moisés hubiera sido de una de las familias de visión de fe, ¿qué hubiera dicho? Está bien, no hay problema, te los dejamos. Eso está pasando aquí. Y a mí me duele. Porque algunos de nuestros jóvenes ya perdieron su identidad cristiana. Ya no, ya la perdieron. Entonces, la pregunta es:
como diría mi mamá, usando su lenguaje. ¿De cuándo acá usted decide cuándo no traer a sus hijos a la iglesia? Si es lo que se les ha enseñado. Yo sé que duele mi pregunta. Duele mi pregunta. Pero como su pastor, que usted me escogió a mí, yo tengo la obligación de confrontar esto. Ya la pandemia ya nos está manejando, ya aprendimos a protegernos, ya aprendimos a echarnos alcohol. Por eso yo veo ya los fines de este siglo, cuando los niños llegan y ponen la frente para que les lean, es el anticristo. Ya ponen la mano para que les den alcohol, es el anticristo. Ya ponen la palma de la mano donde va a estar el 666, ya está preparado. Y aún así no los traen para insertarle la palabra. Yo creo, con todo respeto, papá y mamá, que es la crueldad más grande que usted está cometiendo. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo. Gracias por enseñarnos e instruirnos. Gracias por esta preciosa congregación que ama tu palabra y que seguramente estamos confundidos creyendo, Señor, que aislándonos estamos haciendo lo correcto. Cuando tú mismo dijiste, sin mí nada podéis hacer. Yo lo creo, lo predico y lo enseño. Bendigo la ofrenda y te doy gracias por proveer para nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén.